Le damos la bienvenida una vez más aquí, en nuestro ministerio de enseñanza, aquí en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida donde estamos enseñando la palabra expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos en capítulo 1. Y vamos a continuar con esa serie de enseñanzas aquí en Romanos capítulo 1, donde estamos enseñando todo el libro de Romanos versículo por versículo. Hemos alcanzado la última vez que nos habíamos reunido en Romanos capítulo 1, versículo 9. Por favor, abre sus Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 9 y note bien el punto aquí. Está hablando sobre la oración. La oración. El Evangelio estimula, amén, a Pablo a orar sin cesar. El Evangelio estimula a Pablo a orar sin cesar. Debe ser igual con cada uno de nosotros. Note lo que dijo Pablo aquí en versículo 9, Romanos capítulo 1. Él dijo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Escuchar bien? Permíteme repetirlo. ¿Ves? Él dijo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio del Hijo de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Note lo que está hablando Pablo aquí. Pablo era un hombre de oración intercesora, un hombre que siempre estaba intercediendo por los demás, a un hombre, ¿ves?, que siempre oraba por los demás. Pablo siempre estaba intercediendo. Yo quiero que usted note dos cosas aquí, y lo habíamos mencionado la última vez. Primeramente, Pablo pone a Dios por testigo. Pablo pone a Dios por testigo de que él oraba. Igual tú y yo podemos hacer igual. Escuche bien, Pablo había puesto a Dios como testigo que él era un hombre de oración. Él no solo hablaba de orar. Él no le dice a la gente solo por cortesía que estaba orando. Él no pretende que ora. Él no pasa unos pocos minutos, ¿no?, en un ejercicio religioso de oración. Pablo no era como nosotros hoy en día. Y ese es uno de los desafíos más grandes que tú y yo tenemos hoy en día, es que nos hemos convertido en una bola de religiosos simplemente hablando de lo que nunca logramos hacer. Pablo oraba realmente, se daba tiempo para pedir a Dios que fortaleciera y ayudara a los demás. No solamente, mira, Pablo no entraba en una relación con Dios con esta actitud. Señor, bendice los míos y los demás que se ven con los píos. Así no era. Pablo estaba intercediendo por los demás porque él realmente amaba a la gente. Mira, yo quiero que usted que entiende algo. Y esto lo vamos a hacer. Vamos a estudiar un poquito ya en Mateo capítulo 6 para comprender la importancia de la oración y especialmente en la vida de Pablo, igual en nuestra vida. Mira, en cuanto a lo que Cristo nos dice, deben ser nuestros motivos diarios de oración. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Y bien, abre su Biblia en Salmo capítulo 5, versículo 3, por favor. Vamos, Salmo capítulo 5, versículo 3, por favor. Y note lo que dice aquí. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Oh Jehová, de la mañana vas a escuchar mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Nota lo que dice en ese mismo libro del Salmo. Salmo capítulo 55, versículo 17. Salmo 55, vamos a abrir nuestra Biblia. En Salmo 55, versículo 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Una vez más, Salmo 119. En Salmo 119 lo que dice versículo 147, donde él dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Si tú realmente quieres
Tú quieres evaluar, tú quieres analizar, tú quieres entender, tú quieres comprender, ¿ve? El nivel espiritual, la madurez espiritual de una iglesia. Fíjese cuánto vienen al culto de oración, cuánto vienen al tiempo de oración. Y tú vas a ver que es un número reducido, 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 porque para la mayor parte de la gente que dicen que son creyentes, que dicen que son cristianos, que dicen que aman a Dios, que dicen que siguen al Señor, invierten casi nada de tiempo en la oración, de hablar y tener comunión con Él en oración. Perdón. Este es el problema que tenemos hoy en día. Y Pablo era un hombre que dijo, Dios es mi testigo que estoy orando por los demás. Pregunta, ¿Dios es su testigo? ¿Que realmente estás intercediendo, orando por los demás? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Permíteme darle unos ejemplos aquí. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 2. Y en San Lucas capítulo 2, quiero que vea conmigo en versículo 36, 37 y 38. Por favor, repito. San Lucas capítulo 2, del versículo 36 a 38. Mira lo que dice la palabra. Dice, estaba también allí Ana. Ana era una profetisa. Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño de todos los que esperaban todo lo que esperaban la redención de Jerusalén. Note bien, aquí tenemos una mujer de 84 años, fiel en mantener una relación íntima con el Padre Celestial en la oración. Y eso es lo que nos falta a nosotros hoy en día. Permíteme. Déjame darte otro ejemplo. Abre su Biblia en Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. Y nota lo que dice aquí en versículo 1 y 2. Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2. Y dice esto. Había en Cesarea a un hombre llamado Cornelio. Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre, y oraba a Dios siempre. Él no era un hombre de vez en cuando que estaba orando. Un hombre que mantenía una relación íntima con el Señor. Ahora, escuche bien. Yo reconozco, obviamente, que yo no tengo ninguna autoridad de hablar con un mundano. No tengo ninguna autoridad de hablar con un pagano, ¿no? No tengo la autoridad de hablar con alguien que está mintiendo, que pretendiendo de ser lo que no eres, lo que no es. Mira, escuche bien. Pero si tú me dices que eres un creyente, ¿por qué tú inviertes tan poco tiempo en la relación, en hablar, en dialogar con tu Padre Celestial y escuchar la voz de Dios en su interior cuando estás estudiando la palabra, leyendo la palabra, orando con la palabra del Señor hacia tu Señor? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Una vez más, si tú quieres medir, analizar, ¿ves? Tú quieres medir la madurez espiritual de una iglesia, fíjese cuánta gente llega al culto de oración y tú vas a descubrir que es un grupo reducido, 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 reducido. Y tú vas a notar los problemas más grandes de la mayor parte de las iglesias hoy en día. El método, el medio que Dios nos ha dado a todos nosotros para hablar con nuestro Dios es a través de la oración. Hablar, 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 abrir la boca y escuchar lo que Él nos dice y viceversa. Permíteme, abre su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 3, y note lo que dice aquí, comenzando con versículo 6. Repito, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 hasta el 10. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe,
¿Por qué? Porque ahora vimos en que si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Ahora, escúcheme lo que dice versículo 10. Versículo 10 dice así: orando de noche y de día. ¡Wow! Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Si tú realmente amas a un miembro de tu familia, tú le vas a rogar a Dios por todo lo posible. Así debe ser de parte nuestra como creyentes con los demás. Igual, orar, interceder por ellos. Permíteme, abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5. Y quiero que tú veas algo aquí. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 5, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, todo reprendas al anciano. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, escuche bien lo que dice, escuche bien, por favor, lo que dice versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Porque dice, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Note estos dos puntos que estuvimos hablando. Pablo pone a Dios por testigo de que él oraba. ¿Vos puedes ser igual? ¿Nosotros podemos ser igual? Y note la segunda cosa aquí. Pablo constantemente oraba por los creyentes y las iglesias que aún no conocía. Oraba por los creyentes y las iglesias que no conocía. Mira bien, hay que acordarse de algo muy importante, de que él solo conocía a unos pocos creyentes en las iglesias de Roma, porque no te olvides que estamos estudiando el libro de Romanos. Él conocía muy poca gente, pero él estaba intercediendo por ellos y por las iglesias que se hallaban y se encontraban en Roma. Nunca había llegado a conocer a la mayoría de ellos, no, pero eso no lo detuvo él de orar y interceder por ellos. De la misma forma que tú y yo debemos estar orando todos nosotros por todas las iglesias que nos rodean en nuestras comunidades. Le eran totalmente extraños y desconocidos para él. Sin embargo, él oraba por la iglesia igual nosotros. Mira, escuche mamita, escuche papito, no hay ninguna competencia entre nosotros, es que eso no existe y no tiene sentido de tener competencia entre las iglesias. Debemos estar orando, Señor, bendice grandemente a ese pastor y a esa iglesia y aquella y aquella y aquella. Así debes, en vez de estar corriendo por aquí y por allá como niños. Piense conmigo, las escrituras son enfáticas. Son enfáticas en el cargo que nos hacen. Debemos orar constantemente y por todos los creyentes del mundo cada día. Buscar el tiempo. Imagínense. Millones y millones y millones de creyentes intercediendo uno por los otros por todos los países y no nos conocemos personalmente. ¡Qué tremenda bendición! Sería algo fantástico, algo increíble, de una tremenda bendición de invertir mi tiempo intercediendo y orando por personas que yo no conozco. Debemos orar constantemente por todos los creyentes del mundo cada día y no limitarnos a unos pocos minutos solamente a nuestros seres queridos y amigos más íntimos que tenemos. Mira. Permíteme, abre su Biblia en San Lucas capítulo 18.
Y en San Lucas capítulo 18, versículo 1, escuche bien lo que dice la palabra. Dice, también les refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Wow. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Está escuchando? Jesús comparte una parábola de la tremenda importancia de nosotros orar e interceder, ¿ves? Por lo demás y no desmayar. Si Dios ve que es algo tan importante la oración, ¿por qué nosotros no lo vemos igual? Debe ser igualito. Si me estás escuchando. Abre su Biblia en San Juan capítulo 16. Y en San Juan capítulo 16, escuche el apóstol cuando él dice en versículo 24, San Juan capítulo 16, versículo 24, cuando él dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Todo viene a través de la oración. No es una oración egoísta, pero es una oración que se abandona buscando lo mejor para lo demás. Permíteme, abre su Biblia en Efesios capítulo 6. Y escuche la voz del apóstol Pablo cuando él dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, cuando él dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando y en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está captando la idea aquí. Lo que estoy haciendo aquí, estoy amplificando las escrituras para que tú veas con claridad la importancia de orar e interceder. Una vez más, solamente me puedo dirigir a los creyentes. No tengo ninguna autoridad de hablar con los creyentes, con los paganos, con los mundanos, con los incrédulos. Pero tú que me dices que eres un creyente, ¿ves? Y no está intercediendo, orando regularmente, algo está mal, ¿ves? En su entendimiento o a propósito rehusas a mantener comunicación con tu Padre Celestial. Mira, la oración es importante. Pablo dijo, Dios es mi testigo del por qué estoy orando por ustedes. Abre su Biblia en Filipenses. Le quiero mostrar algo. En Filipenses capítulo 4, mira lo que dice en versículos 6 y 7. Repito, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo repito un montón de cosas. ¿Por qué? Porque este es un ministerio de enseñanza, enseñando con el propósito de llevarnos a los detalles, a la profundidad de la palabra, con el propósito de que así que tú y yo seamos un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. En Filipenses capítulo 4, note lo que dice el apóstol Pablo en versículos 6 y 7, cuando él dice, por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso solamente sucede a través de ¿qué? De la oración. Deje de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar con todo el mundo, título mundo, menos con el Señor. Pablo continúa con esta idea. Abre su Biblia en Colosenses capítulo 4. Y en Colosenses capítulo 4, escuche lo que dice el apóstol Pablo en versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, donde el apóstol Pablo dice esto. Él dice, ¿perseverar en qué? ¿Perseverar en el pastel? ¿Perseverar en la comida? ¿Perseverar en esto? No. Él dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer al misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Nótele el llamado aquí para nosotros. Perseverar. Hay gente que hoy día, mira, tú le pides orar y ellos comienzan a orar y 5 segundos comienzan a orar y ya están distraídos por toda parte.
no tienen ninguna disciplina. Y la disciplina es importante de hablar y enfocarse solamente en Él. Mira, en 1 Tesalonicenses, una vez más, por favor, hay un versículo pequeñito, 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 pero picoso, 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 igual como mi esposa. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Está escuchando? En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, él dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, él dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. En todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. A mí no me importa si estamos en la fila, estamos en la tienda, tratando de salir para comprar nuestra mercancía. Y ahí en la fila alguien me pide oración. Yo voy a orar en ese momento ahí porque yo no confío en estas canicas que están patinando. Yo voy a orar, dice, en todo lugar para que sea un testimonio y sea testigo delante del Señor que estamos intercediendo por los demás y no solamente por nosotros mismos exclusivamente. En Primera Crónicas, por favor, en el Antiguo Testamento dice así, en Primera Crónicas capítulo 16, versículo 11. Repito, Primera Crónicas capítulo 16, versículo 11 dice esto, dice, buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente, continuamente. Ahora, cuando Pablo nos dice a nosotros que él estaba orando y que Dios era su testigo que él estaba orando, note que Pablo toma en cuenta, ¿no? Lo que el Señor Jesucristo nos había enseñado a nosotros. Y Jesús, pues, nos habla exactamente, precisamente de la oración. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 6. Y en Mateo capítulo 6, quiero que lo vea conmigo, por favor. En Mateo capítulo 6, y note lo que dice versículo 9 hasta el 13. Repito, 9 hasta el 13, donde el Jesucristo dice esto. Ahora, ¿se está dirigiendo a quién? A sus discípulos. ¿Se está dirigiendo a quién? A nosotros mismos hoy en día. Donde él dice en versículo 9 hasta el 13, dice esto en Mateo capítulo 6. Vosotros pues orar de esta manera. Tú dices, y no sé cómo orar. Si te está dando las instrucciones de cómo orar. De esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdón. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén y amén y amén. Amén. Ahora note bien conmigo. Quiero captar, ¿cómo digo? Quiero aprovechar estos minutos que tenemos juntos sobre este tema de la oración. Y vamos a aprovechar lo que dice el Señor Jesucristo sobre este tema, porque Pablo dice, Él es mi testigo, hablando de que el Padre Celestial, Dios es el testigo de que Él estaba orando por demás. La primera cosa que tenemos que captar aquí es que orar es compartir. Orar es compartir y tener comunión con Dios. ¿Se está escuchando? Orar es compartir y tener comunión con Dios. Una vez más, regrese conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 9, donde él dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, no es suficiente. No es suficiente que la persona tenga un conocimiento de Dios a transitar, ¿no?, por la vida. Necesita tener tiempo para estar a las solas con Dios y concentrar sus pensamientos y su atención a Dios. Mira, necesita estos periodos de tiempo, ¿no?, con Dios tal como como necesita estos tiempos con su familia y sus amigos. Mira, el hombre no fue hecho, tengo que entender esto, que el hombre no fue hecho para vivir aislado de la gente y de Dios. Ese no es nuestro propósito. No hemos sido, escuche bien,
¿Ves? Hecho con el propósito de vivir como llaneros solitarios. Así no es. Debe tener momentos. Tú y yo necesitamos tener momentos para estar en la presencia tanto del hombre como de Dios. Mira, momentos en que pueda concentrar sus pensamientos y su atención en ambos. Es importante. Una vez más, mira, regrese conmigo aquí. Aquí en Mateo capítulo 6. Ahora, hay un versículo anterior, versículo 8. Y en Mateo capítulo 6, versículo 8 dice esto: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Debemos, mira, Él ya sabe, pero lo que Él requiere es una relación entre nosotros y Él y los demás. ¿Está captando la idea? ¿Qué? Pues ahora vamos a hacer la pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es orar? Una pregunta sencilla. ¿Qué es orar? Primeramente, orar es compartir y tener comunión con Dios. Vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué es orar? Orar es compartir y tener comunión con Dios. Eso es importante, ¿no? La segunda cosa, orar es rendirse a Dios. Ahora, esa es la parte que le molesta a mucha gente. Orar es rendirse a Dios. Permíteme una vez más. Regrese conmigo al versículo 9. Mateo capítulo 6. Pues, él dice, vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mira, el creyente es que el creyente se rinde a sí mismo, ¿no? Y da su tiempo a Dios. Mira, no existe algo así como oración sin persona y sin tiempo. ¿Entiende? Es que no, mira, este fenómeno bíblicamente no existe. No existe algo así como la oración sin persona y sin tiempo. Eso no existe. La persona tiene que rendirse a Dios antes de querer orar. Y aún entonces tiene que tomarse el tiempo. ¿Para qué? Para orar. La persona que se ha rendido a Dios y está sometiendo su tiempo y tomándose el tiempo para hablar con Dios. Una vez más, Mateo capítulo 6, versículo 9 dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otra vez, ¿qué es orar? 1. Orar es compartir y tener comunión con Dios. 2. Orar es rendirse a Dios. 3. Orar es pedir y rogar ante Dios. Orar es pedir y rogar ante Dios. Mira lo que dice el siguiente versículo. Mateo capítulo 6, versículo 10. En Mateo 6, 10 él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mira, ¿qué es lo que está demostrando? Está demostrando algo. Está demostrando la necesidad y la dependencia que tú y yo tenemos y que debemos de tener de la persona respecto a Dios. Es derramar el corazón necesitado y confiar que Dios va a suplir la necesidad. La cuarta cosa es, orar es reconocer y alabar a Dios. Orar es reconocer y alabar a Dios. Una vez más, regrese conmigo, versículo 9. Mira lo que dice aquí. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el cielo. Mira, ahora mira lo que dice el versículo 13, dice: y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder de la gloria para siempre, jamás, amén. Mira, es reconocer. ¿Qué? Es reconocer a Dios como Señor soberano y majestuoso. Mira, cuando tú y yo rehusamos orar, nunca reconocemos que Él es un Dios soberano y Él es majestuoso. ¿A quién pertenece el reino, el poder y la gloria? Por siempre, por siempre, por siempre. Esto es importante. Cuando Pablo dijo, rogando que, te recuerdas, él dijo en versículo 9,
Vamos a rezar Romanos capítulo 1, ¿no? Y te recuerdo que él dijo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así debe ser, con todos nosotros, igualito. Ahora, vamos a rezar a Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a rezar a Romanos capítulo 1, por favor. Ahora vamos a comenzar, hemos estado hablando de Romanos capítulo 1, del versículo 1 hasta el 8, y entramos hasta el versículo 9. Ahora quiero regresar y vamos a estudiar otra sección, una sección grande del versículo 8 al 15, del versículo 8 al 15 aquí en Romanos capítulo 1. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra expositivamente. ¿Te recuerda? Versículo por versículo, frase por frase, versículo por versículo, palabra por palabra, con el propósito singular de profundizándose en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Ahora, aquí quiero enfocarme en esta parte que Pablo es un siervo del Evangelio. Él es un siervo del Evangelio. Note el interés de Pablo en la iglesia. Él tenía un interés divinamente puesta y sembrada en el corazón de él por medio del Padre Celestial a través de la persona del Espíritu Santo. Ahora, vamos a leerlo otra vez. Ahora, en versículo 8 hasta el 15, Romanos capítulo 1, escuche lo que está diciendo. Dice, primeramente doy gracias, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué? Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo verlos. Él tenía un deseo para verlos. Dice, porque deseo verlos para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe en que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. En versículo 14, a griegos y no a griegos, los que son salvos y a los que no son salvos. A sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros en el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, en esta sección de escritura, ¿qué tenemos? Pablo aquí nunca había visitado la iglesia de Roma. Y eso es importante entender. Nunca había tomado el tiempo de visitar a la iglesia de Roma. Y nunca había visto a los creyentes romanos. No los conocía a ellos. Sin embargo, aquí lo tenemos escribiéndolos. Él está escribiendo a esa iglesia. Él los quiere, como digo, animar. Hay una pregunta. A ver si esta pregunta nos puede ayudar a nosotros a encajarnos, a quedarnos dentro de este texto que acabamos de leer aquí, del versículo 8 al 15 en Romanos capítulo 1. Suelta la pregunta, ¿cómo podría alcanzarlos en mejor forma? ¿Cómo podría alcanzarlos en mejor forma y expresarles el propósito de su carta? Estoy hablando de Pablo. ¿Cómo podría alcanzarlos en mejor forma y expresarles el propósito de su carta? Tengo una segunda pregunta. Y creo que esta pregunta nos vas a dirigir a nosotros de aquí adelante. Mira, ¿cómo podría despertar? ¿Cómo podía despertar el interés de ellos al punto que le llevaran lo que les escribía y les hicieran caso? Yo quiero que note estas dos preguntas. Porque este es el tema de este pasaje que acabamos de leer aquí del versículo 8 hasta el 15. Pablo quería algo. Pablo quería a los creyentes romanos que supieran del gran interés que tenía en ellos. Él tenía la necesidad que ellos supieran que yo tengo interés en ustedes.
Así que echando mano de lo mejor de sus habilidades, les comunica la razón por la que les escribe, ¿no? Dicho en forma, dicho en forma compartir. Compartir el evangelio con todo el mundo incluía Roma misma, la capital del mundo en ese entonces. En efecto, él estaba esclavizado por el evangelio. Ese es el punto, que él estaba esclavizado por el evangelio. Él no puede hacer nada más pero servir. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir versículo 8 al 15, ¿no? Lo vamos a dividir en 5 puntos en particular, ¿no? 5 puntos en particular. Punto número 1, una gran iglesia, una gran iglesia. Eso lo vamos a discutir en versículo 8. Punto número 2, ¿no? El evangelio sujeto a su espíritu. El evangelio sujeto a su espíritu al Hijo de Dios. El evangelio sujeto al espíritu al Hijo de Dios. Eso está en versículo 9. Punto número 3. El evangelio lo estimula a orar sin cesar. El evangelio lo estimula a orar sin cesar. Eso otra vez está en versículo 9. Punto número 4. El evangelio lo estimula a buscar a las personas en forma directa. El evangelio estimula, a buscar a las personas en forma directa. Eso va a ser versículo 10 hasta el 13. Punto número 5. El evangelio, le provoca a un profundo sentido de endeudamiento y la disposición de alcanzar a todos los hombres. Y eso lo vamos a discutir aquí en versículo 14 y 15. Ahora, vamos a comenzar aquí, por favor. Y note bien, porque esto lo habíamos hablado y voy a dar un repaso breve para continuar marchando adelante juntamente con ustedes. ¿Tú te recuerdas que el punto que habíamos discutido sobre el testimonio de la iglesia de Roma, que la iglesia de Roma era una gran iglesia, tan grande que Pablo daba siempre gracias a Dios por la iglesia? Y eso está discutido aquí en detalle en Romanos capítulo 1, versículo 8. Y la segunda cosa que estuvimos hablando sobre era que se encuentra en versículo 9, y era que la decisión de salvación en el Evangelio, la decisión de salvación en el Evangelio sujetó el espíritu de Pablo a los hijos de Dios. Y eso fue discutido ampliamente aquí en versículo 9. Y punto número 3. El evangelio estimula a Pablo a orar sin cesar. Eso es lo que acabamos de hablar nosotros aquí. Eso está bien claro aquí en versículo 9. Ahora llegamos al versículo 10 hasta el 13. 10 hasta el 13 de Romanos capítulo 1, ¿no? Y este es el cuarto punto donde vamos a tratar de martillar y clavar aquí. Hablando sobre el evangelio, hablando sobre el testimonio, hablando sobre el evangelismo, hablando sobre el ministerio, ¿no? El evangelio estimula a Pablo a buscar a la gente personalmente. Estimula a Pablo a buscar a la gente personalmente. Aquí es donde yo quiero enfocarme, porque sabe que en la iglesia, ¿no? Es importante que tú y yo captamos la idea que tú y yo tenemos que evangelizar, tenemos que ser testigo, tenemos que compartir la palabra con los demás, porque es la única forma que ellos van a escuchar, ¿ves? Que Dios realmente lo quiere rescatar de sus propios pecados. La mayor parte de la gente están completamente perdidos simplemente porque la iglesia se queda sentada dentro de las cuatro paredes. Y así no debe de ser. Y estamos llenos de un sinfín de razones, un sinfín de excusas de por qué esto, por qué lo no, y que esto, y que lo otro, y que esto, y que lo otro. Mira, escuche bien. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1. Y quiero enfocarme aquí en versículos 10, 11, 12 y 13. Del versículo 10 al 13 de Romanos capítulo 1. Mira lo que dice. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto, perdón,
no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? ¿Para qué propósito? Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás, los gentiles. Mira, perdón, no dejaba. Pablo no dejaba el ministerio y la predicación del evangelio en manos de otros. No, no, no. Él no hacía eso. Él no hacía eso. No iba a dejar las responsabilidades en las manos de los demás. Se involucraba. Pablo se involucraba personalmente tanto que ruega a Dios que le dé una oportunidad tras otra, aún al punto de permitirle a viajar a la misma capital del mundo para predicar a Cristo y también a los ciudadanos de Roma, ¿no? Mira, escúcheme, como pastor tú y yo tenemos que lidiar este asunto. No podemos enviar, no podemos comisionar, tenemos que lidiar este asunto. Note cuán profundamente motivado estaba Pablo. Pide que de alguna manera finalmente se le permita predicar el evangelio a Roma. Eso es lo que él quería. Señor, llévame para compartir este glorioso mensaje con los demás. Note bien, el punto es, como digo, hincapié. El punto es enfático, ¿no? Pablo estaba motivado a buscar a las personas. ¿Por qué? Porque anhelaba alcanzar a la gente. ¿Para qué? Para Cristo. ¿Qué es lo que usted anhela? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que usted anhela hoy en día? Primeramente, Pablo quería comunicar algún don espiritual a los creyentes. Bueno, ¿qué significa eso? La primera cosa es que Pablo quería comunicar algún don espiritual a los creyentes. ¿Pero por qué? Para que pudieran estar más profundamente establecidos en ¿qué? En la fe. La expresión don espiritual significa don de la gracia. Es ahí donde sacamos la palabra carisma, ¿no? Ahí es la palabra en griego que fue, en cuanto fue, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y ahora está traducido en español para nosotros, ¿no? Eso es lo que quería, mira. La expresión se refiere a algo, se refiere con frecuencia a dones específicos dados por el Espíritu Santo, pero aquí significa las verdades. Aquí significa las verdades de la gracia de Dios, de sus bendiciones espirituales al hombre que han sido reveladas en Jesucristo nuestro Señor. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, quiero que vea conmigo, por favor. Y nota lo que dice versículos 6, 7 y 8. Romanos capítulo 12, después de 11 hasta de 13. Romanos capítulo 12, del versículo 6 a 8. Y escuche lo que Pablo dice aquí. Él dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Este es el punto aquí. Muy sencillamente, Pablo deseaba algo. Él deseaba compartir las verdades del evangelio con los creyentes en Roma, porque él sabía que nadie había ido a hablar con esa gente ahí en Roma. Las bendiciones espirituales de Dios desbordaban, así lo puede decir así, desbordaban en su corazón, estaba rebosando su corazón, ansiaba comunicar el don de las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que usted decía? ¿De qué está ansioso? ¿De qué está ansioso? ¿De qué tú anhela para compartir con los demás de las cosas grandes de Dios en tu vida? Por favor, piense conmigo, piensa, mira, ¿qué acusación contra nosotros? ¡Wow! Esos son una bola de fanáticos. Ellos aman a Cristo tanto que siempre están compartiendo de Cristo. ¡Ah, qué tremenda acusación! ¡Qué bendición de ser acusado de eso!
Pregunta, ¿cuántos? ¿Cuántos de nosotros estamos tan llenos del Evangelio que anhelamos a compartir? ¿Cuántos de nosotros estamos tan llenos del Evangelio que anhelamos, deseamos a compartirlo? ¿Quién? ¿Vos? ¿Usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Así es. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera conocemos el Evangelio tan plenamente? Conocemos los dones y bendiciones de Dios bastante como para estar rebosando con ellos. ¿Cuánto de nosotros? ¿Cuánto? Mira, te quiero mostrar algo. En Efesios capítulo 1, ¿sabe qué? Abre su Biblia. Vamos, Efesios capítulo 1, quiero que lo vea conmigo, por favor. En Efesios capítulo 1, quiero que lo vea, mira lo que dice. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está captando? Mira, abre sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2. Repito, 2 Timoteo capítulo 2, ve lo que dice en versículo 24-25. Versículo 24-25, 2 Timoteo capítulo 2. Dice esto, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Permíteme, abre su Biblia en 1 de Pedro capítulo 5. Mira, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestra ciudad, a los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Mira, note que el don espiritual, note que el don espiritual de Dios confirma al creyente, ¿eh? La palabra confirmar significa fijar, significa establecer, significa afirmar, significa fortalecer. Note el cuadro descriptivo, perdón. Note el cuadro descriptivo que hay tras cada palabra aquí. Mira, Pablo quería comunicar algún don, eso es lo que él quería hacer. Él quería comunicar algún don espiritual ¿a quién? A los creyentes. Y en segundo lugar, Pablo quería que fueran mutuamente confortados con otros creyentes. La palabra confortar, ¿no? En griego, ¿no? Significa ser fortalecido y consolado junto a otros. Eso es lo que significa esa palabra. Pablo esperaba ser enseñado y fortalecido por los creyentes al mismo tiempo que él les estaba enseñando y fortaleciendo a ellos. Mira, es que es una relación mutua. Debía hablar un mutuo compartir entre nosotros. Debía haber un mutuo compartir entre todos. Pablo esperaba que los creyentes estuvieran activamente involucrados en la tarea de dar a conocer el Evangelio. Ese es el llamado hoy día. Despierta, pueblo, despierta, por favor, y fíjese bien que tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad de compartir el bendito Evangelio del Señor Jesucristo con los demás. ¿Por qué? Porque es un deber espiritual de parte nuestra para bendecir a los demás,
¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido. ¿Qué es lo que tú esperas hoy en día en hacer? ¿Quedarte sentado con los brazos cruzados? ¿O se va a levantar y vas a edificar y ser de bendición en el reino del Señor hoy en día?